Bueno, ¿querés saber todo lo que pasa con Brasil? Vamos a ver en este video un poco de cómo Brasil se está preparando para el Mundial, todos los secretos. Bueno, si vos no me conoces, yo soy argentino, pero vivo en Brasil hace 20 años, así que conozco muy bien la selección brasilera, cómo piensan los brasileros, el fútbol, en fin. Así que en este video vamos a ver todo lo que Tite está pensando, o Chiche, Chichi, como le dicen acá, están pensando para el Mundial. Y bueno, y si son candidatos, por qué son candidatos, en fin, para que lo veamos. Así que si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, compartilo, activa la campana y comenta en los comentarios. Y si querés soltar un comentario medio mufa, dale, metele nomás, ¿eh? Así que te quiero mostrar esta camiseta de Lautaro Martínez. Mirá qué espectáculo. Es espectacular esta camiseta. La podés conseguir en Pro Jersey Shop, a esta o a la que vos quieras. Al final del video tenés el link de la descripción acá y todo lo que tenés que hacer para poder comprarte la tuya. Así que no te la pierdas. Bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Brasil es el principal candidato a ser campeón de la Copa del Mundo, no hay lugar de duda. Ya vamos activando Mufa acá también. Así que, y de nuevo, no te olvides de poner en los comentarios. Pero bueno, ahora sí, hablando en serio. Mucha gente se preguntó qué pasó que en la última convocatoria no lo llevaron a Gabriel Jesús. ¿Será que Gabriel Jesús no va al Mundial? Está jugando muy bien en el Arsenal, qué sé yo. No, en realidad él va. Lo que pasa es que Tite quería probar a otros jugadores antes de que se termine la convocatoria, porque ya estaba casi. Si vos querés ver todos los detalles sobre la selección brasilera, acá voy a hacer un video resumido sobre todo, pero hay un video en el canal en portugués para los brasileros, entonces está en portugués, pero podés desactivar los subtítulos en español de YouTube o de inglés, lo que quieras, y ahí podés ver con más detalles todo lo que vamos a mostrar ahora, que lo vamos a hacer bastante rápido. En fin, probó jugadores como Bremer, como Ibáñez, en la última convocatoria, llevó Mateus Cunha y algunos muchachos así. Vos decís, loco, lleva a esos jugadores y no los lleva a Gabriel Jesús. ¿Qué está pasando acá? Bueno, se los quiero mostrar. Gabriel Jesús va a ir al Mundial. Lo que pasa es que como ya jugó tantas veces con Chiche y el Mundial pasado, entonces no lo necesitaba probar más y quería probar otros jugadores. El técnico tuvo una decisión que para mí es la correcta, muy inteligente, que él dijo lo siguiente: los mundiales siempre fueron con 23 jugadores. ¿Qué son 23 jugadores? 11 titulares más 11 suplentes, 22. El tercer arquero, 23. Eso siempre fue la lista de los mundiales. Ahora la FIFA me permite llevar 3 más. Bueno, yo voy a llevar 3 más. Van a ser jugadores de definición. Delanteros, goleadores o jugadores gambeteadores. Gente que me cambie la ecuación y que me haga ganar los partidos. El resto lo vamos a hacer igual que siempre. Defensores, cosas, lateral titular suplente, y igual que siempre fue. Así que me parece una decisión muy inteligente y muy bien, porque eso le va a permitir llevar a Brasil más delanteros y más jugadores desequilibrantes, que ya tienen un montón, y encima van a poder llevar un montón en la lista, así que van a tener muchas variantes. En Argentina y en los otros países yo no he escuchado hablar eso. Hay mucha gente que dice que va a llevar uno más por línea, un defensor más, un mediocampista más y un delantero más. A mí me parece que esto de Brasil es una decisión más inteligente, pero bueno, el tiempo dirá. ¿Qué sucede? Que les quiero mostrar acá entonces la lista. Brasil va a llevar 3 arqueros, no hay duda sobre ellos, son estos: Alisson, Ederson y Weberton. Va a llevar 4 laterales: Danilo, Dani Alves, Alexandro y Alex Telles. Tienen un problema con el cuarto defensor, que es lo siguiente: Thiago Silva, Marquinhos y Militão, perfectos, son jugadores consagrados, no hay duda que van top elite mundial. Pero el cuarto central, ahí hay muchas dudas, porque no hay un tipo, viste, que gane. A principio va a ir Magallanes del Arsenal, pero podría ir Bremer, podría ir Ibáñez, o sea, están probando, porque hay alguna duda ahí, pero van a ir 4. Los volantes, eso sí no hay duda: Casemiro y Fred, los titulares; Fabinho y Bruno Guimaraes, los suplentes. Después los ofensivos: Paqueta, Neymar, Vinicius Jr., Rafinha y Anthony van seguro. Y arriba Richarlison, Pedro y Gabriel Jesús van también. Los 3 jugadores extras que yo le decía son estos, que de estos 6 que están acá abajo van a ir solo 3. ¿Está bien? Como les dije, entonces Brasil está llevando jugadores ofensivos de ataque
En total 11 jugadores. ¿Está bien? Son esos 5 que ya mencioné, más los 3 delanteros que puse ahí, son 8, más 3 de esta lista. Entonces de estos 6 que tenés abajo, van 3. En total 11 jugadores ofensivos que pueden jugar por derecha, por izquierda, por el medio, adelante, con un delantero, con dos delanteros. Bueno, tienen para hacer un montón de variantes y bueno, hay que tomar cuidado con eso. Coutinho, Rodrigo, Martinelli, Mateus Cunha, Everton Ribeiro o Firmino. Entre esos 6, 3 van. A principio, Firmino, Rodrigo y Coutinho serían los 3 que irían. Mateus Cunha y Martinelli casi seguro que no. Se habla que Everton Ribeiro se podría meter por dar algunas variantes distintas. Pero también se dice que si va Everton Ribeiro, Coutinho no va. Es uno de los dos. Qué sé yo, el tiempo dirá, pero más o menos la lista anda por acá. Como les dije, la idea de poner, la idea de llevar 3 jugadores extras ofensivos es una buena idea, es una muy buena solución que están llevando. Tienen demasiados jugadores para hacer eso y bueno, van a tener muchas variantes para hacer eso. Les quiero mostrar ahora el equipo titular de Brasil, más o menos, y siempre algunos cambios se pueden dar, pero el equipo titular hoy es esto. Alisson en el arco, Danilo y Alex Telles son los laterales. Brasil no tiene malos laterales famosos brasileros, o sea, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, Dani Alves con 10 años menos, eso se terminó. Y ahora tienen jugadores laterales normales. Danilo, Alexandro de la Juventus, Alex Telles, Renan Lodi. Son todos jugadores normales, laterales normales, no esos laterales super laterales que tenían antes. La dupla central no hay duda que es Thiago Silva y Marquinhos, pero ojo que Thiago Silva es muy grande, ya tiene 37 años, así que ahí para jugar en un mes 7 partidos es complicado. Así que por eso Eder Militão va a ser muy importante. Y el cuarto central, a donde tiene muchas dificultades con el cuarto defensor, también va a ser importante por una suspensión y por la edad de Thiago Silva. Así que ahí tiene un problema Brasil. Después los volantes, Casemiro y Fred son los titulares. Fred acá en Brasil es muy cuestionado, a nadie le gusta. Nadie entiende por qué es titular, pero bueno, Tite lo usa porque le cumple funciones. Y está ahí, Casemiro, un consagrado, no hay duda, jugadorazo. Neymar viene jugando más así, como una especie de enganche o media punta, cuando siempre jugó más tirado por la derecha, algunas veces de falso 9, pero él puede jugar por cualquier lugar. Tite va a cambiar bastante, pero más o menos está usando eso con Richarlison de 9 y Vinicius Junior de un lado y Paquetá del otro. Más o menos por ahí se da la línea. Rafinha del Barcelona, por ser zurdo, por ahí se mete en el equipo titular. Anthony también, otro zurdo que está en el Manchester United, también se puede meter en el equipo titular en lugar de Paquetá. Paquetá es un tipo que lo quiere mucho, que Tite lo quiere mucho, que está jugando muy bien en la selección. A mí no me convence tanto, pero ellos lo usan siempre. A menos que hagan un equipo súper ofensivo, podría salir Fred. Paquetá va al lugar de Fred. Y ahí sí entra, por ejemplo, Anthony o entra Rafinha por la derecha para jugar con pierna carneada. Qué sé yo, variantes tiene de sobra. Y lo principal también con Brasil es lo siguiente. Aparte de las variantes que tiene, Tite no es un técnico que come vidrio. O sea, hizo lo que Brasil hizo en 94 y en 2002 para ganar. Qué juego bonito que nada. Lo importante es ser un equipo pragmático, un equipo difícil, que no le hagan goles y que después con todos esos muchachos que tenemos adelante, en algún momento algún gol va a salir. Entonces la selección brasilera es una selección que va a buscar que no le hagan goles, mantener el cero siempre y después en algún momento con todos los jugadores que tienen, alguna jugada de peligro, alguna chance clara de gol van a crear y ahí ganamos los partidos. Lamentablemente es duro, van a ser durísimos porque tienen buenos defensores, es un equipo compacto, difícil de hacerle gol y después en ataque tienen variantes, tienen con qué complicar. Entonces, fuera de joda, viste, el tema de la mufa y todas esas cosas, hablando en serio, Brasil es candidata, o sea, nosotros en Argentina miramos a la escaloneta y miramos todo lo que fue la Argentina, cómo la Argentina está bien armada, está haciendo un buen trabajo serio y listo. Ahí vemos a las europeas que están perdiendo, empatando, jugando mal y decimos están en crisis, pero las vemos de lejos. Lo mismo con la selección brasilera, la mayoría de los argentinos ha visto algún otro partido de eliminatorias y cuando jugó contra Brasil a final de la Copa América, alguna otra cosa. Pero yo les quiero decir, y esto es en serio, Brasil ha hecho muy bien el trabajo.
Brasil, no hay nada que se pueda decir esto está mal hecho. Acá tienen un problema. Les puede faltar algún que otro jugador, lateral, por ejemplo, algún central. Pero la preparación, lo que Tite ha hecho, está perfecto. Así como la escaloneta llega redondita, con todo el ciclo bien hecho, el equipo compacto, bien armadito, consolidado, con confianza, convencido de lo que hace, titulares, suplente, alternativa, todo bien armadito. Bueno, Brasil llega exactamente igual, exactamente igual. Y bueno, van a ser durísimos. Un confronto contra Brasil va a ser duro, va a ser difícil que alguien lo saque a Brasil. Y para mí, sacando el tema de la mufa y todo eso y toda la joda, realmente Brasil con Argentina son los candidatos a ganar el Mundial, los que llegan mejor preparados sin duda. Y no sé, me interesa saber ustedes qué creen. ¿Ustedes creen que Brasil tiene más variantes que Argentina? O sea, este elenco de Brasil que les he mostrado acá, estos 26, este 11 titular y estos 26 jugadores que Brasil va a llevar al Mundial. Fíjate que en el canal tenés la lista de los jugadores argentinos. ¿Está bien? Pueden buscar en el canal de la escaloneta los 26 que nosotros vamos a llevar. ¿Para ustedes les parece que esto es superior a lo nuestro o no? ¿Qué opinan? Bueno, me interesa muchísimo leerlos en los comentarios. Les dejo la propaganda de Project 6 Shop. Cómo pueden hacer para comprarse esta camiseta, lo que ustedes quieran. Por favor, ayúdenme con un like, suscribiéndose, compartiendo el canal. Ya somos 15.000. Lo pueden ver acá. Ya somos 15.000. Pero queremos llegar a 25.000 hasta el final del año. Así que denme una mano. Y bueno, les deseo lo mejor. Un abrazo y... Brasil ya es campeón, ya está. Poné en los comentarios que Brasil es campeón, que la copa ya está. Vamos a tirar un poquito de mufa, gente. Un abrazo. Gente, les quiero presentar Project 6 Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas, de en serio, La camiseta de Messi de la selección, igual a la que yo tengo puesta acá, mira, con la que Leo fue campeón en el Maracaná. Ahí, 1 de julio, Maracaná, final de la Copa América. El número 10 de Leo. Una cosa espectacular, una locura. Mira acá el parche. El parche de los brazos. No, una cosa sensacional. La calidad de estas camisetas son un vicio, son espectaculares. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Project 6 Shop, anda y míralo ahora.